Bien, estamos continuando con el estudio de la palabra del Señor. Jesucristo mismo lo dijo: escudriñar las sagradas escrituras. Y el escudriñar no solamente es leer, sino investigar, buscar, extraer, tratar de asimilar. Entonces, eso es lo que hacemos con la Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 20, 29 al 34. Estamos de esta manera terminando el capítulo 20 y viene el capítulo 21, que tiene que ver con la última semana de vida que Cristo tuvo en su ministerio terrenal. Entonces, vamos a darle lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La palabra del Señor. Bien, Jesús había cruzado el Jordán desde Perea, la parte sur de Israel. Está la parte sur oeste, ¿no? Bien, el Señor había cruzado el Jordán desde Perea y estaba llegando a Jericó, que tiene que ver ya con la provincia de Judea. Jericó era una ciudad próspera, muy próspera en el tiempo de Jesús, rodeada por llanos fértiles, donde había minas de minerales y una gran producción de bálsamo, que era la fuente principal de su riqueza. Era un lugar muy hermoso, con un clima paradisíaco, y la gente rica, aún los gobernantes, iban a pasar el verano en ese lugar. Y la ubicación de Jericó estaba en la ruta principal de comercio y tránsito de viajeros de Perea a Jerusalén. Entonces era una ciudad muy importante. Y nosotros, a través de la obra de Jesús y los milagros, muchos que hizo en este lugar, podemos tener una idea de lo que era Jericó en el tiempo de Jesús, ¿no? Era este el último milagro de sanidad física que Jesús realizó, el último milagro. Este milagro revela la compasión de Jesús de una manera muy especial. ¿Por qué? No olvidemos que Jesús iba camino a Jerusalén y él lo sabía. No pasaba inadvertida nada de lo que le iba a suceder. Él había hecho 3 anuncios de su muerte con diferentes reacciones de sus seguidores, pues ahora había llegado la fecha en que él caminaba para Jerusalén y ya no iba a regresar por ninguna de esas rutas. Entonces, él
el momento era muy crucial para el Señor. Veía la sombra de la crucifixión. Y sin embargo, a pesar de todo el panorama que él conocía y el sufrimiento que le causaba antelaramente, él tuvo tiempo para detenerse y atender a los enfermos que le buscaban. O sea, Cristo dio un ejemplo de misión, nos dejó un ejemplo de servicio, porque no olvidemos que aún estando en la cruz del Calvario, Él está salvando, Él está sanando y está intercediendo por el mundo entero. Entonces, es una acción incomparable la que el Señor está realizando, ¿no? Este es un milagro donde hay diferencias doctrinales. ¿Por qué? Bueno, hay dificultades para conciliar el relato de Mateo en el que hemos leído. En este incidente con Marcos, como que no concuerdan. Aquí en Mateo tenemos la lectura de que son dos ciegos. Y en Marcos y Lucas solo menciona a uno. Se ha sugerido que Marcos y Lucas tal vez ellos estaban dirigiéndose a personas y haciéndole resaltar la importancia de la sanidad de uno de ellos. Ellos le dan el nombre al ciego, el nombre de Bartimeo. Entonces, consideran como una de sus narraciones, porque ellos no lo han visto, ellos lo han oído. Son testimonios que ellos han recibido. Marcos no fue un discípulo que andó con el Señor y Lucas menos. Entonces, Mateo sí. Y parece que Marcos y Lucas como que quieren hacer resaltar a este personaje tan conocido llamado Bartimeo, hijo de Timeo, ¿no? Y Mateo, al escribir su evangelio para los judíos, menciona dos como el número mínimo para un testimonio válido, siguiendo la costumbre judía, que por dos o tres personas es válido el testimonio de una persona. En Mateo y Marcos se dice que el suceso tuvo lugar al salir Jesús de Jericó. Así dice la palabra. Y Lucas dice que tuvo lugar cuando se acercaba a la ciudad de Jericó. O sea, Mateo y Marcos dice que al salir, y Lucas dice cuando se acercaba, o sea, todavía no entraba. Son las discrepancias doctrinales, escriturales, que a veces a las personas les suena a errores de la Biblia, ¿no? Falacias de la Biblia. Sin embargo, en el tiempo de Jesús habían dos Jericós. La Jericó antigua y la Jericó moderna que hizo construir Herodes. Entonces, si nosotros estamos a 21 siglos de ese acontecimiento y no tenemos la información, podríamos pensar que la Biblia está hablando cosas que no son ciertas. Pero si nosotros entramos en el contexto de la historia, vamos a ver que no le han dado mayor importancia a ellos porque están narrando algo que todo el mundo lo sabe. Así que no hay tal discrepancia. Probablemente cuando Jesús está saliendo de una Jericó y entrando a la otra, porque habían dos. Y eso lo entendemos las personas que viajamos. Casi la mayoría de capitales del mundo, me estoy refiriendo a las capitales de los países, hay una ciudad antigua
que conserva toda su antigüedad en el color, en los edificios, y se considera como patrimonio nacional o patrimonio de la ciudad. Y hay otra ciudad que es la moderna. Eso los viajeros lo saben. Así que no nos extrañemos. En todos lugares así, la ciudad antigua y la ciudad moderna. Bien, dice la palabra del Señor entonces que cuando Jesús iba pasando, sea que esté saliendo de una o entrando a otra, Jesús estaba pasando, ¿no? Así que saliendo de la ciudad, dos ciegos gritaban, comenzaron a gritar. Jesús no iba solo con sus discípulos. En esta última travesía había mucha gente que ya le estaba siguiendo porque venía la fiesta, ¿no?, de la Pascua. Entonces la gente le estaba siguiendo al Señor porque muchos judíos iban a entrar a esta ciudad. Así que aparte de eso, la misma ciudad de Jericó, que era súper habitada, al escuchar el ministerio de Jesús y conocer de los testimonios de mucha gente sanada, pues estaba haciendo una gran multitud. Así que los dos ciegos comenzaban a gritar, dice la palabra del Señor, y su grito era un llamado. Ellos no vociferaban, ellos no se quejaban, ellos no estaban lamentando nada. Ellos están llamando, directamente están llamando. Hijo de David, dice, hijo de David, identificándolo a Jesús con una expresión que los judíos sabían de qué se trataba. Ten misericordia de nosotros. El uso del título, este era un título que le estaban dando los ciegos a Jesús, hijo de David, que esto significaba que los ciegos estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. ¿Ah? Así que no era cualquier expresión, era una expresión que tenía mucho sentido para el mundo judío. Y ellos estaban invocando al Mesías, invocando su misericordia divina. Entonces, todas estas expresiones están haciendo que la gente sea impactada, no solamente por el grito desaforado e inoportuno para muchos, sino por la expresión de cómo estos personajes que eran impedidos de la vista y que nunca habían visto al Señor, posiblemente no sabían leer, nunca habían leído la Torá, y sin embargo, ellos están metidos en la profecía, ¿no?, recibiendo a Jesús como su Mesías. Así que, ¿cuál fue la actitud de la multitud? ¿Qué habría hecho usted? ¿Qué habría hecho cada uno de nosotros frente a esta terrible interrupción? Como evangelista en algunas de nuestras campañas, no voy a ser también tan pedante para decir en todas nuestras campañas, no. En algunas de nuestras campañas hemos puesto gente para cuidar el orden, para evitar exabruptos de las personas, no solamente de los que puedan venir a atacar, sino también de los mismos hermanos entusiastas. Entonces hemos puesto cordones, hemos usado sogas para que la gente no pase más allá, ¿no? Y cualquier grito, cualquier alboroto ha causado una sensación de fastidio, porque ha roto la armonía de la programación, ¿no?, el orden de la programación. Así que yo me imagino, como evangelista me he sentido un poco contrariado cuando alguien ha venido
a gritar desaforadamente, a querer llegar. Algunos se han atrevido a querer subir a la plataforma y a quitarnos el micro. Y en algunos lugares lo han logrado. Así que estoy consciente de lo que habrá sentido la multitud, aunque aquí no hay violencia. Hay dos personas impedidas físicamente, pero de todas maneras están haciendo una tremenda interrupción. Así que dice la palabra del Señor que la multitud intentó hacerlos callar. Pero estos dos ciegos, lejos de callarse, silenciarse, dice la Biblia, comenzaron a gritar más todavía. Así como que si en lugar de haberles dicho callen, le habrían incitado para que griten más, ¿no? Animándoles. Bueno, dice la palabra de Dios que la multitud reprendieron. Posiblemente el ruido les molestaba, porque les impedía escuchar. Ahora nosotros entendemos como comunicadores del Evangelio de forma masiva. Siempre tenemos equipos de altos parlantes, tenemos sonido y algunas veces muy fuerte, pero aún así hay interrupciones. Ahora imagínese usted en el tiempo que estamos mirando a Jesús en este milagro, pues no había lo que hoy día hay. La fuerza de los pulmones era la mayor fuerza que un hombre podía hacer para extender su voz, ¿no? Así que el silencio, la concentración casi a un estilo de solemnidad era necesaria. Así que cuando estos están reaccionando, tal vez lo hacen de una forma natural. Quieren escuchar atentamente a Jesús y verle sin que nadie les moleste hacer las señales que siempre se contaban del maestro. Ellos se molestaron, pero la respuesta de Jesús no fue la de molestar. Yo he visto, sin ofender a mis colegas y sin ninguna presunción personal, que en realidad las interrupciones han molestado a muchos evangelistas y han expresado públicamente su contrariedad. Entonces yo me imagino si estos gritos han molestado a la multitud que no está enseñando, que no está hablando, que no está siendo comprometida respuesta inmediata, ¿cuánto más lo habrían molestado a Jesús? Sin embargo, mientras la multitud se sintió fastidiada por los gritos que daban estos ciegos, Jesús se detuvo en su marcha, en su peregrinaje, y los llamó. ¿Qué tal diferencia del Señor? ¿Qué diferencia podemos notar nosotros aquí? Los que le rodean, aunque en esta vez ya no son sus discípulos, en otras veces son los discípulos, pero Jesús los ha callado. Ustedes han leído el capítulo 18 de Mateo, cuando ellos reprendían a los niños para que no se le acercasen y Jesús se molestó. Dice la Biblia, se indignó. Entonces, con ese pequeño antecedente, parece que los discípulos soportaron estoicamente, aunque también se sentían molestos, no reaccionaron, pero la multitud sí. Así que Jesús se detuvo y lo llamó y les preguntó, ¿qué querían que hiciera por ellos? Ustedes saben que la gente se acercaba a Jesús de muchas maneras. Y mayormente la gente mendiga se acercaba para pedir alguna ayuda pecuniaria, alguna ayuda económica.
Sin embargo, estos hombres no estaban en este momento interesados en pedir una ayuda económica, estaban interesados en algo más superior. Y yo creo que cuando nos acerquemos a Cristo, las cosas nimias, las cosas pequeñas, sin mucho valor, deben de quedar en forma secundaria. Lo principal es ir a la necesidad mayor, al problema que nos agobia. Hay gente enferma y bueno, es normal que esta gente se acerque por su enfermedad, pero esa misma gente enferma está perdida. En sus delitos y pecados están muertos. Pero a nadie le interesa que el Señor lo salve primero y lo sane después. No, no, no. Sáname aunque me vaya al infierno. Quiero estar sano, no importa. Y eso es un trastrocar el deseo profundo del Señor. Trastrocar la visión. Ponerlos en desorden. El asunto de la priorización de lo más importante. Así que vemos que Jesús les pregunta, ¿no? Ellos podrían haber respondido muchas cosas, porque la gente se acerca para muchas cosas. Algunos vienen para pedir que oren por su trabajo. No está mal. No, 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 no. Algunos vienen para pedir por un viaje. Tampoco está mal. Lo veo bien. Todo lo veo bien. Pero mirar a algunos mendigos ahí, ellos posiblemente habrían canalizado sus peticiones de acuerdo a su necesidad inmediata. El hoy de la vida nos atormenta más que el mañana. Pero no, ellos fueron directos a su necesidad. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Se acabó. ¿Ah? Su petición fue específica. Su petición fue directa. Entonces, el Señor también le dio una respuesta específica y directa. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús escuchó esta petición, fue movido a compasión. Esa es la palabrita que nos hace diferentes del Señor. Algunos no somos movidos a la compasión. No podemos igualarnos a Cristo en realidad. Hay que ser sincero. Yo tengo 50 años ministrando la palabra. Y para ser sincero, nunca he sentido desgarrar mi ser por otra persona. ¿Para qué voy a venir con presunciones que no tengo? No he sido tan empático como para sentir. Porque si nosotros vamos a los originales y vemos que el Señor se estremecía y en su estremecimiento sentía dolores, como dijera el apóstol Pablo, colores como de parto. Eso lo conmovía al Señor, lo constreñía. Cuando él veía el dolor humano se estremecía. Desde los cimientos de su ser, dentro de su naturaleza humana, había un estremecimiento de dolor. Eso es lo que sintió el Señor Jesús, movido a compasión. Les tocó los ojos, como lo tocó al leproso, que nadie siquiera habría se acercado. Hoy en día estamos viviendo tiempos análogos. Si usted ve a una persona y sabe que tiene COVID, usted sale corriendo. No se acerca ni de broma. Aunque sea la familia misma, hay cierto repudio, el instinto de conservación. Pero el Señor en ningún momento demostró esto. Les tocó los ojos y dice la palabra de Dios que enseguida recobraron la vista, que hay testimonios de miles, testimonios de escritores, un mensaje que ha sido llevado por siglos y que se ha expuesto a la crítica de la opinión o de los hombres más renombrados en las escrituras antiguas.
Sin embargo, en ningún momento los apóstoles tuvieron miedo de que su testimonio sea vilipendiado y puesto en tela de juicio. Como dice Juan, nosotros hemos contado lo que hemos visto, lo que tocamos con las manos, tocante al verbo de vida. Ellos no han ido a una escuela donde le han enseñado cristología, donde le han enseñado soteriología, donde les han enseñado eclesiología, donde les han dado hasta lejía para lavarle el pecado. No, no, no. Ellos no han pasado por esos vericuetos que estamos pasando nosotros, que para poder entender y aceptar una obra de esto, tenemos que estudiarlo, analizarlo, meternos en oración y mucha fe. Los apóstoles vieron, oyeron, tocaron y escribieron un testimonio de primera mano. Entonces, aquí hay algo bien lindo. Esto me gusta como predicador, esto me encantó siempre. Dice que los ciegos cuando fueron sanados, siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Muchas personas siguen a Jesús buscando una bendición. Y el Señor lo ha dicho. El que viene a mí, no lo echo fuera. El que me pide, le doy. El que busca, halla. El que llama, se le abre. O sea, las puertas de su voluntad están abiertas. Y mucha gente lo siguieron. Aquí no hay contradicción de que alguien esté buscando una bendición. Esa bendición puede ser muy compleja y tener muchas aristas, porque no solamente una cosa carecemos todos los humanos, sino de muchas cosas. Todos sabemos lo que son las necesidades humanas de nunca acabar. Así que en este caso es la sanidad y hay mucha gente que la busca y está bien. Algunos están orando, ayunando y clamándole al Señor. Pero ¿cuál es la diferencia y el problema que nosotros vivimos hasta hoy día? Que una vez obtenida la sanidad, una vez obtenido el milagro, una vez obtenida la bendición, la gente se aparta de él y no le siguen más. Yo conozco a cientos, no digo a docenas, y no esto es una acción gongorita de exagerar. No, 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 simplemente lo digo porque lo he vivido. Cientos de personas que conozco que se han sanado y han recibido bendición de Dios, han sido sacados del mundo de las drogas, de la borrachera, el adulterio y hasta de la homosexualidad. Y cuando se han visto cambiados y transformados, se han alejado. No le sirven al Señor. Yo he encontrado gente, inclusive ya viejos como yo, y recordando, le digo, hermano, ¿y dónde asistes? No asisto a ningún. Pero no, dice hermanito, yo creo en Dios, pero para serte sincero, no asisto, no sirvo, no voy a ninguna iglesia. Bueno, esa es la característica del hombre. Pero estos cieguitos sanos no le siguen al Señor. Jesús los curó en el camino, no había ningún compromiso. Pero ellos, por ser ganados en el camino, no se quedaron, ni se apartaron, sino lo siguieron. Su gratitud al Señor por haber recibido la vista, ¿qué despertó en ellos? El deseo de estar con Él, el deseo de servirle. A esto se llama gratitud. A esto se llama gratitud y lo contrario se le llama ingratitud. Ahora imagínense, si nosotros no creemos en el prójimo que vemos, ¿cómo podemos creer en el Dios que no vemos? Si nosotros no podemos servir a la familia, si no podemos servir en el hogar, esforzarnos y dar lo mejor de nosotros con esfuerzo por la familia que tenemos, ¿cómo vamos a estar capacitados para servir a un Dios que ni vemos? Hay que tener criterios, también lógicos, ¿no? En ellos se despertó el deseo de estar con Jesús
quedarse con él, como lo hizo Juan y posiblemente Andrés, después que Jesús fue presentado por Juan el Bautista, ahí en el Jordán cuando lo bautizó, se quedaron con él y nunca más se alejaron. Nosotros sabemos por experiencia que nadie siga a Jesús de forma ciega, enceguecidos por la religión, enceguecidos por el fanatismo. No, 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 no. De ninguna manera. Seguimos al Señor por gratitud, con una mente consciente, inteligente y capaz de discernir entre lo que fuimos y lo que hemos llegado a ser. Tiene que haber criterio. Estos milagros son nuestro llamamiento a Jesús. Ver un milagro es una cosa grande. Podemos oírlo y hacerlo nuestra oración. Por eso es que le oramos a Él diariamente para crecer en su gracia y en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes recuerdan al ciego del capítulo 9 de Juan, que cuando Jesús le sanó y lo mandó que se lave en el Siloé, y él se lavó, comenzó a ver y se fue a su casa. Y los de la casa le preguntaban y él no sabía nada. ¿Quién era Jesús? No sé. Si no lo había visto, con los ojos enlodados se fue el pobre ciego ahí dando tumbos hasta que se lavó, que por instinto de orientación que desarrollan los hijos se llegó al Siloé, se lavó. No sabía quién era Jesús. Pero llegó el momento que poco a poco, primero dijo, me sanó, después dijo, es un profeta, después dijo, es un maestro, y al último dijo, es el Mesías, mi Salvador. Hacía de crecer la fe de la gente que tiene gratitud al Señor. 2 ciegos sanados, bueno, ciegos físicos. Nosotros hemos sido ciegos espirituales, que no hemos visto más allá de donde alcanza a ver nuestros ojos ni nuestra propia nariz, para considerar nuestra propia naturaleza pervertida, caída, necesitada de ser levantada por la gracia y el poder de Dios. Pero por la gracia de ese mismo poder hemos alcanzado a ver y hemos visto más allá de donde nuestros ojos materiales le han puesto horizonte. Hemos visto la grandeza y la presencia del Señor y hemos quedado ligados a Él y dispuestos para seguirle hasta que nos llegue la hora de descansar en el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. No quiero que se mueran todavía. Estamos vivitos, nadie debe morirse. Hay mucho que hacer, hay mucho para hacer. Comenzando por la casa, la familia, los familiares que no conocen al Señor, en fin, restableciendo la integridad, restableciendo la unidad. Dios nos bendiga. Amén.